les explicamos brevemente que es una asociación fundada en 2004 por el psicólogo José Antonio Arranz. Es la primera asociación sin ánimo de lucro creada en Bélgica en lengua castellana para profesionales de la salud y personas interesadas en este tema. Y tiene, por tanto, como objetivo primordial promover la salud entre la población hispanohablante de Bélgica. Esta actividad se lleva realizando desde el mes de febrero del presente año. Hemos realizado distintas conferencias con una frecuencia bimensual. Pueden disfrutar de los vídeos en la página de hispasante.com. Esta actividad tenemos que decir que es posible gracias a la inestimable colaboración de todos los ponentes que en ellas participan y a la colaboración también con la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España en Bélgica y la UNED en Bruselas. Bien, pues sin más dilación, voy a dar paso a nuestra compañera Viviana Puigvender. Viviana, es un placer tenerte con nosotros y muchísimas gracias. Bueno, el placer es mío y te quería agradecer, quería contar un poco cómo es que surgió la idea de la charla ahora. Verónica estaba, bueno, además agradecer a la Asociación Hispasante, además de Vero, y a la Embajada de España en Bélgica. Verónica estaba a punto de dar una charla con una temática diferente y surgió el tema del cambio de horario y decidimos que tal vez era mejor poner esta conferencia en esta semana de manera tal de generar conocimiento e información acerca de las conductas y las medidas que podemos adoptar a partir de este cambio de horario y además de el arribo de los días más largos, ¿sí? Porque ahora con el cambio de horario vamos a tener diferentes tiempos de luz y de oscuridad. Así que voy a pasar a presentar, yo los voy a dejar de ver y si tienen cualquier consulta o cualquier duda lo pueden hacer en el chat y creo que voy a poder ver el chat. Así que voy a compartir la presentación. Entonces, el título de la conferencia es Bien hacer para un mejor dormir y algunas estrategias efectivas para mejorar la calidad de dormir. Y voy a ir rápido ahora para recuperar el tiempo. La presente conferencia tiene objetivos psicoeducativos y preventivos, no objetivos diagnósticos. Los datos presentados están basados en información vigente a la fecha de la presentación de la conferencia. Toda información que tenga que ver con papers y estudios científicos siempre son válidas en el momento en el que uno las presenta. Así es como funciona la ciencia. La información presentada acá proviene de la lectura de artículos científicos, de podcasts disponibles en Huberman Lab y de diversos cursos de actualización que estoy haciendo sobre el tema. Y antes de introducir o modificar rutinas, siempre tiene que consultar a su médico de referencia. La higiene del dormir es el conjunto de medidas ambientales y comportamentales que adoptamos para mejorar la calidad del dormir. Cuando hablamos de ambientales nos referimos, incluye el ambiente, el estrés y los problemas de la vida en general, ruidos, por ejemplo, la luminosidad de nuestros ambientes, y comportamentales nos referimos a la actividad diaria, la ingesta de la nutrición y la exposición a la luz. Las funciones del dormir es un proceso fisiológico, ¿sí? Que tiene impacto en distintos sistemas. Uno de esos sistemas es el sistema nuestro cerebro, donde se producen cambios que son cambios neuroplásticos que están asociados a las sustancias y a los neurotransmisores que activamos. La restauración del sistema, de varios sistemas también, como el endocrino y el inmune, y el descarte de proteínas, algunas proteínas que pueden ser detrimentales para el funcionamiento de nuestro cerebro. También vemos que el dormir tiene impacto en el humor. De alguna manera, el impacto, en algunos estudios vemos que el impacto en los adolescentes de la deprivación del dormir es mayor que el impacto en un adulto mayor, y tenemos también evidencia del impacto de la deprivación del dormir en la respuesta a estímulos, en la disminución de respuesta a estímulos del medio ambiente que pueden provocar miedo. En realidad lo que sucede es que
la reacción de miedo se favorece, ¿sí? Digamos, el sueño o la deprivación del sueño o el dormir bien tiene impacto a nivel cognitivo en nuestro sistema de atención, de alerta y vigilancia. Esto significa que si cuanto mejor dormimos, más habilidades vamos a tener para estar atentos y para responder a situaciones que requieren de la división de nuestra atención en múltiples tareas, de la velocidad de procesamiento de información y de la velocidad de respuesta a la información, y de sostener el foco en una actividad particular durante un tiempo sostenido, ¿sí? Bueno, esto obviamente tiene impacto en la productividad, en la seguridad, en el bienestar y en el trabajo en equipo. Y para eso, bueno, es importante que la gente que trabaja, por ejemplo, con horarios de turnos rotativos o que trabaja de noche, tengan especial cuidado, y hay medidas que ese grupo de personas podrían tomar como para prevenir los efectos del cambio de turnos. A nivel de la memoria, vemos que el sueño tiene impacto en cuanto a la consolidación. Durante el dormir se producen procesos de consolidación de dos tipos de memorias asociadas a episodios y a contenidos verbales que manejamos. Eso puede ser cuando estamos estudiando un material particular o cuando tenemos que recordar eventos particulares. Y esto tiene que ver con una actividad específica del cerebro en determinados momentos del sueño, del dormir. Y a nivel de la memoria implícita, la memoria implícita está asociada al aprendizaje de las conductas motoras. Esto puede ser cuando uno está aprendiendo a nadar o cuando uno está aprendiendo a andar en bicicleta. La consolidación de las memorias motoras se producen en momentos de REM, que después lo voy a explicar de qué se trata. Las siestas, los protocolos de esas siglas es Non-Sleep Deep Rest. La gente que se atiende conmigo ya sabe de qué se trata porque se los doy siempre como para introducir como rutina del sueño, o cualquier protocolo de yoga nidra aparentemente podría tener un impacto en estas dos memorias. Acá vemos que mejorar la calidad del sueño conduce a una salud mental, a una mejor salud mental. Vemos que, bueno, tiene impacto en la prevención de la depresión, en ansiedad, en la rumiación. Los síntomas positivos psicóticos de la psicosis son, por ejemplo, el delirio, las alucinaciones, esos son síntomas positivos, y en el estrés, ¿sí? Hay algo que es importante remarcar acá, que las dificultades del dormir pueden acompañar, anunciar o disparar problemas mentales, problemas a nivel de la salud mental. O sea que pueden acompañar porque pueden ir al mismo tiempo, se pueden presentar al mismo tiempo, pueden anunciar porque a veces un episodio depresivo o una situación asociada más al ciclado del ánimo puede estar anunciada por una dificultad en el dormir, una disminución de la necesidad del sueño, por ejemplo. Y puede disparar también porque a veces no dormir lo suficiente puede desencadenar situaciones, como lo dijimos antes, a nivel del humor o a nivel de ansiedad también. Los niveles, bueno, lo que estamos haciendo ahora es de alguna manera, con esta conferencia, las conferencias que hace ISPASANTE, apunta a nivel preventivo y primario. O sea, estamos tratando de generar información y generar conocimiento en las personas que puedan ayudarle a tomar decisiones diferentes en relación con sus conductas. Y lo que estamos haciendo hoy es hablar específicamente del dormir. El dormir además está relacionado con todos los otros triangulitos de la pirámide: la actividad física, la nutrición y
el medio ambiente. Esto significa el ambiente laboral, la cantidad de luminosidad que recibimos durante el día, la cantidad de luminosidad que recibimos durante la noche a partir de determinado horario. Es importante señalar que luz, actividad física, nutrición y relajación serían elementos como partes de todos los elementos que van a impactar después en la calidad de nuestro dormir, pero no solamente de nuestro dormir, sino la calidad de nuestra vigilia. O sea, cómo nosotros estemos durante el día va a depender de lo que hagamos durante el día, que va a tener impacto en lo que hagamos durante la noche, ¿sí? Y el momento en el que nosotros hagamos las cosas, o sea, cuando estemos expuestos a la luz, cuando hagamos actividad física, en qué horarios comamos y cuándo nos relajamos, también va a tener impacto. O sea, el tiempo en el que nosotros introducimos estas rutinas, sea cual fuera todas estas que he mencionado, va a tener impacto en nuestra calidad de dormir y además en nuestra vigilia. No podemos separar el dormir de la vigilia, o sea, estamos hablando de una situación en donde la alerta va cambiando en función de variables que después vamos a explicar. El tratamiento secundario de la enfermedad mental, puse mental entre paréntesis porque a mi criterio y en criterio muchas vertientes científicas es bastante difícil diferenciar salud de salud mental, ya que lo que sucede en la mente también tiene relación con lo que sucede en el cuerpo. Estas son las recomendaciones basadas en evidencia sobre la cantidad de tiempo que una persona debería dormir. Son recomendaciones, ¿sí? Cada persona tiene una variación que es individual, o sea, la necesidad de sueño es algo que se puede determinar. Hay maneras de hacer un promedio, bueno, durante una semana de cuánto uno tiende a dormir espontáneamente y en función de eso sacar el promedio y ver cuál es la necesidad de dormir. Y la necesidad de dormir también se puede estimar de acuerdo, no siempre es así, pero de acuerdo a la eficacia del sueño. Esto quiere decir cuando uno se despierta, cuán refrescado se siente y cuán alerta y cuán capaz de iniciar una rutina en la vida cotidiana, ¿sí? Tenemos un margen, como verán, hay un punto en el que la necesidad del sueño se estabiliza, ¿sí? Al final de la adolescencia, a principio de la edad de la adultez joven, se tiende a estabilizar y sigue más o menos parejo hasta que las personas son adultos mayores. Y esto es interesante porque tendemos a creer que los adultos mayores tienen una necesidad de sueño mucho menor que el resto y en realidad no parece ser así. Y también lo que es importante remarcar acá es que hay un margen de tiempo de necesidad de sueño que es el suficiente, sí que alcanza, que es lo recomendado, pero también uno puede pasar a tener una necesidad de sueño excesiva, que tampoco es conveniente, o una necesidad de sueño insuficiente. El caso de la necesidad de sueño excesiva a veces es lo que llamamos hipersomnia, que es el aumento de la necesidad de dormir, y que muchas veces coincide con este periodo del año que estamos empezando ahora en el hemisferio norte, porque sé que hay gente que nos está mirando del hemisferio sur, pero en el hemisferio norte el aumento de la necesidad de dormir más que hipersomnia es bastante frecuente en estos momentos del año. Ok, ¿qué sucede al dormir? ¿Qué no sucede al dormir? El dormir tiene los procesos fisiológicos asociados al dormir tienen una belleza increíble porque lo que sucede a nivel del cuerpo y a nivel del cerebro es como parece una orquesta en donde hay distintos músicos tocando distintos instrumentos y hay instrumentos que se activan, instrumentos que se desactivan, y es realmente fascinante cuando uno empieza a armar el rompecabezas de lo que sucede al dormir, es realmente increíble, es asombroso. Entonces, pero básicamente es una actividad, se trata
actividad corporal y cerebral característica. Esta actividad corporal y cerebral característica está relacionada con ciclos y etapas, ¿sí? Ustedes ven al costado que tenemos números que van en horizontal de 0 a 8, esas son las horas de sueño. Ahí tenemos distintos ciclos que en general tienen 1 hora y media, 2 horas de duración. Esos ciclos van desde el estado de vigilia, o sea, cuando estamos más alertas, a estar cada vez menos alertas y más metidos en algo que se llama sueño profundo. Y estos ciclos terminan con micros despertares que están asociados a movimientos oculares rápidos, ¿sí? Entonces, en estos momentos de movimientos oculares rápidos suelen haber lo que llamamos sueño, ¿sí? Las imágenes que nos aparecen, a veces con argumento o no, aparecen en esos momentos en donde dice REM. A ver, ¿qué más es importante señalar acá? Durante las dos primeras partes, los dos primeros ciclos de la noche, lo que predomina es el sueño profundo, que se llama sueño no REM, y la función del sueño no REM ya explicamos antes que está asociada a consolidación de determinadas memorias, y en las dos partes posteriores de la noche tenemos predominancia del sueño REM, que está asociada a procesamiento de memorias emocionales o procesamiento de memorias asociadas al aprendizaje motor, ¿sí? Hay un método psicológico que algunos de nuestros colegas practican en Ispasantec, que se llama EMDR, que tiene algo de lo que sucede en estos periodos REM, sí, que son movimientos oculares rápidos, o sea, es parte de la técnica, yo no la realizo, pero lo que se sabe es que en esos movimientos oculares rápidos se producen cambios neuroquímicos que permiten la elaboración de memorias emocionales, o sea, que la emocionalidad del recuerdo se despegue un poco del recuerdo, ¿sí? Ok. Los procesos de regulación de dormir, tenemos dos tipos de procesos, uno es el homeostático, otro es el circadiano. El homeostático se refiere a, está relacionado con la producción de una sustancia que se llama adenosina. No importa, para los fines de esta charla no voy a ahondar en este punto, pero lo que es importante saber es que la necesidad de dormir aumenta cuanto más tiempo estamos despiertos. O sea, desde el momento en el que nos despertamos y empezamos a andar, empieza la producción de esta sustancia, ¿sí? Perdón. El ritmo circadiano está asociado a algo que se llaman temporizadores o zeitgebers, si no digo mal el nombre porque es en alemán, pero son elementos de la vida cotidiana. Bueno, esto es el medio ambiente, la luz, la comida, la actividad física y la actividad social, que van a marcar ritmos a nivel de distintos sistemas en el cuerpo. La luz, por ejemplo, es uno de los principales temporizadores y está asociada a la producción de melatonina. Todo el mundo debe haber escuchado hablar de la melatonina, la gente toma libremente a veces la melatonina, esto es algo importante a señalar. La melatonina es importante que sea administrada por un médico, sabiendo cómo, en qué horarios y de qué manera, porque si no puede impactar negativamente. ¿Sí? Esto es algo que habitualmente la gente no sabe, y es algo que hay que tener en cuenta. Los ciclos circadianos son de 24 horas y aproximadamente 15 minutos, y cuando hacemos cambios de horarios como los que hicimos el otro día, esto impacta específicamente en este sistema, en el sistema circadiano. Nosotros hace 3 semanas atrás nos estábamos despertando, estoy tratando de hacer memoria, nos estábamos despertando, si nos despertábamos a las 6:30 de la mañana, nos despertábamos como una hora y media, 2 horas antes de lo que era el amanecer. Ahora, con el cambio de horario, nos estamos despertando más cerca del amanecer, eso es mejor, y después voy a explicar por qué. Ok,
En este esquema lo que intenté señalar es cómo se articula la presión del dormir con el incremento de la sustancia de la adenosina. A medida que nos despertamos, la adenosina va increyendo hasta el momento en el que nos vamos a ir a dormir. El cortisol en el momento en que nos despertamos está alto. El cortisol es una hormona que está asociada a la alerta y a la vigilancia, y después en el cerebro se traduce en otras sustancias que nos permiten mantener el foco, la atención, etc. Y la melatonina, cuando nos despertamos, debería inhibirse, ¿sí? Entonces esto quiere decir que si yo me despierto y la melatonina se mantiene alta, voy a estar cansado, voy a estar como fatigado. Entonces es importante que en el momento del despertar yo tenga el cortisol alto, la melatonina baja y la adenosina empieza a subir. ¿Cómo logramos a través de conductas, que es de esto de los que les quiero hablar, generar esta sincronización sabiendo en qué horarios tengo que mirar a la luz, en qué horarios tengo que tomar cafeína, en qué horarios y en qué horarios hacer las siestas, por ejemplo? La cafeína compite con la adenosina por ocupar algo que se llaman receptores a nivel del cerebro, que no voy a explicar. Todavía no lo voy a explicar, pero básicamente es, si yo estoy generando adenosina para poder dormirme mejor a la noche e introduzco demasiada cafeína durante el día, o la introduzco en horarios en donde pueda perturbar la adenosina, o incluso el cortisol, esto puede generar una interferencia en el dormir, ¿sí? Entonces, una cuestión que es importante es, y esto la gente en general no lo sabe, esto viene de las investigaciones de Huberman y de otros investigadores de sueño, es la cafeína conviene no tomarla antes de 1 hora, 2 horas del despertar. Y cuando digo cafeína, puede ser café, puede ser mate, puede ser cualquier elemento que contenga cafeína, ¿sí? Esperemos que no sea Coca-Cola. Pero bueno, el horario de inicio, la cafeína, quiero decir algo, la cafeína en realidad aparentemente tiene buenos efectos, ¿sí? Tiene efectos protectores, entonces no es la cafeína en sí, no es mala, pero sí saber en qué horarios conviene tomarla. La finalización de la ingesta de cafeína conviene siempre que sea entre 8 o 10 horas antes del horario de dormir. Lo mismo vale para el mate, perdón si ofendo a uruguayos argentinos, y las siestas hasta 30 minutos lejos del horario del dormir. O sea, siestas se pueden hacer, pero es bueno elegir cuándo hacer una siesta, no hacerla en cualquier momento y alejada del horario de dormir. Esto se los explico muchas veces a mis pacientes, por qué me despierto a las 3 de la mañana y empiezo a pensar lo peor que puede suceder. Ese es el horario en donde habitualmente todas nuestras ideas se convierten en monstruos, incluso las ideas que pueden ser más simples se convierten en algo como trágico, ¿sí? Esto tiene que ver con nuestro pasado evolutivo, digamos, a las 3 de la mañana, cuando nosotros no habitábamos en ciudades y teníamos que luchar por nuestra vida y proteger a nuestra cría de los predadores, es importante a las 3 de la mañana estar alertas, o por lo menos había gente que se tenía que quedar despierta para que otros puedan estar dormidos. Y de ahí también viene esta discriminación entre búhos y alondras, supuestamente vendría de esas predisposiciones genéticas. Y ahora vamos a hablar un poquito de la luz. Ok. Antes de hablar de cómo todo comienza al amanecer y la exposición a la luz natural, es importante tener en cuenta las precauciones para personas que tienen familiares con glaucoma, retinitis pigmentosa, degeneración macular, trastorno degenerativo de la retina. Siempre consulte a su médico. La exposición a la luz natural también en Bélgica es posible, aunque usted no lo crea. Entonces,
lo que se recomienda es entre 2 y 10 minutos de exposición al sol en ángulo bajo, en el amanecer y en el atardecer, ¿sí? Y ahí traté de hacer un angulito bajo en la pantalla, o sea, eso quiere decir que el sol tiene que venir ahí, no tiene que pasar de ahí, ¿sí? Porque nosotros tenemos unos receptores que son fotosensibles en la retina. A la mañana estos receptores tienen menos sensibilidad. Eso quiere decir que si yo me despierto a la mañana y me expongo a la luz que estoy expuesta ahora, como tengo menos sensibilidad, voy a activar menos los sistemas que tienen que ver con el cortisol y voy a inhibir menos a la melatonina, ¿sí? Entonces yo necesito luz potente y la luz más potente que tenemos es la luz del sol. Por eso lo que se recomienda es, aunque esté nublado, salir a la luz, ¿sí? 30 minutos si está muy nublado, yo sé que esto es imposible porque todos estamos trabajando, todos estamos corriendo, ¿sí? Pero estos son protocolos, después cada uno lo tiene que adaptar a su vida cotidiana. Si uno no lo puede hacer un día, sería bueno poder compensarlo con otros días, quedarse un rato más. Obviamente no mirar al sol directo, eso puede dañar la retina, sino en dirección al sol. Tiene que ser lo más cercano posible al despertar. Por eso hace 3 semanas despertarnos tan lejos del horario del amanecer era tan complicado, ¿sí? Teníamos todos bastante dificultades de levantarnos a la mañana, y esto es importante que la gente lo conozca. Y siempre que sea al exterior, sin vidrios ni anteojos oscuros, salvo indicación médica. Ok. La luz solar tiene, esto es lo que dicen los científicos, 10.000 lux o más, ¿sí? Y las alternativas a la luz solar, en caso de que uno viva en lugares donde realmente hay muy poca luz solar o donde esté afectado, hay un trastorno que se llama trastorno afectivo estacional, que después vamos a hablar un poquitito, en donde esto sucede. Entonces es bueno tener en cuenta que se usan las cajas de luz, las tabletas de luz. Hay lo que se recomienda, que aparentemente es más barato que todo lo que está en el mercado, son los anillos que usan los youtubers y toda esa gente para las selfies y esas cosas. Aparentemente son más baratos y parece que son efectivos. Hay unas apps también que sirven para medir la cantidad de luz que uno tiene adentro del contexto en el que está o afuera. Y una cosa que es importante, que todos creen que no, es durante el día la exposición a pantallas, la exposición a luces que vienen de arriba o luces como las que tengo acá enfrente de la computadora, están indicadas y son necesarias, especialmente cuando tenemos los días tan oscuros o a partir de las 5 de la tarde empieza a estar oscuro, ¿sí? Durante la noche, y esto es bastante importante, entre las 10 y las 4 de la mañana, las luces, uno tiene que tratar de evitar las luces que vienen desde arriba, como esa luz que está acá, atrás mío, evitar lo más posible las pantallas y si no es posible pasarlas a modo oscuro, utilizar luces que vengan desde la parte inferior, ¿sí? Que estén en el suelo, manteniendo la seguridad. El que propone esto es un científico que se llama Hattar, lo pueden buscar y tiene un montón de podcasts y de explicaciones sobre esto. Él vive a partir de cierto momento de la noche, él ilumina su casa como si fuera una caverna. Y bueno, hay un tema acá que tiene que ver con el impacto de la luz en áreas del cerebro que producen dopamina. Y lo que sucede es que si nosotros, como pasa en la adolescencia, que además tiene una cronobiología diferente, esto no lo mencioné, aparentemente tiene una cronobiología diferente a la que tenemos los adultos o tienen los niños, la dopamina se impacta y al otro día uno se siente pésimo, ¿sí? Esto puede inducir síntomas parecidos a los de depresión. Por eso si nosotros nos quedamos o tenemos una fiesta
entre las 10 y las 4 de la mañana o nos quedamos hasta tarde, esto puede impactar la producción de dopamina, que es un neuromodulador que sirve para sostener el esfuerzo y además tiene impacto en la atención. Ok, seguimos preparando el terreno. Un elemento importante a considerar es la consistencia del sueño. Esta es otra de las recomendaciones, nuevas recomendaciones que se están haciendo, es que parece ser más importante el dormir una cantidad de horas determinadas más o menos constantes, ¿sí? No dormir un día 5 horas y otro día 10 horas, esta variación aparentemente no es positiva. Y tratar de respetar un horario de inicio y un horario de despertar, simplemente porque, digamos, empezamos a aprender que ese es el horario para ir a dormir y automáticamente empezamos a generar las condiciones internas que tienen que ver con el dormir. Hay gente que tiene su horario de inicio del sueño es mucho antes que lo que es el promedio, y hay otra gente que empieza mucho después, su necesidad de dormir empieza mucho después que el promedio, ¿sí? Estos dos extremos a veces necesitan tratamiento, a veces no, eso depende si la persona puede adaptar su vida y todo el resto de sus actividades a este ritmo. Esto es algo que seguramente ya lo vieron, no me voy a detener mucho. Digamos, son las reglas que tienen que ver con dirigirse a la habitación solamente cuando uno tiene realmente sueño. La habitación solamente debería estar destinada para dormir y para la intimidad. La regla de los 20 minutos estimados, si uno se despierta y no logra dormirse, esperar 20 minutos, sino dirigirse a otro espacio y repetir si es necesario, y que la habitación tiene que tener un ambiente tranquilo, oscuro, fresco y confortable, evitar la cafeína, que ya lo dijimos, el alcohol 3 horas antes. El alcohol en realidad tiene un impacto en el sueño REM, ¿sí? Finalizar la ingesta, tratar de finalizar la ingesta 90 y 120 minutos antes del horario de dormir, la actividad física regular y las siestas. Ok, esto voy a hablar brevemente. El trastorno afectivo estacional es un tipo de trastorno depresivo, ¿sí? Que se manifiesta, que tiene síntomas que son bastante característicos, que después los voy a mencionar. Lo que sí es importante es que personas que tengan episodios depresivos, sobre todo viviendo en el hemisferio norte, hacer una línea del tiempo. Esto es lo que se recomienda en la última presentación que hizo este señor del NIMH, que es el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos. Es la recomendación de hacer una línea de tiempo para detectar el patrón estacional de estas depresiones, cuándo sucede, en qué periodo del año. La necesidad de hacer el diagnóstico diferencial con el trastorno bipolar 2. Se propone últimamente administrar un cuestionario que es el Seasonal Pattern Assessment Questionnaire, que se encuentra en internet. Está en experimentación esto, y aparece una droga como la droga que se propone como más efectiva en este trastorno, la luminoterapia como una terapia alternativa, y la terapia cognitivo-comportamental adaptada para el trastorno afectivo estacional. Y estos son los síntomas: la falta de energía, el aumento de la necesidad de dormir, el aumento de la necesidad de comer, el aumento de peso y el deseo de ingesta de carbohidratos. Y luego esto se puede presentar con síntomas de episodio depresivo no estacional. Y la prevención tiene que ver con cosas que ya hablamos: preservar la luminosidad, evitar las sombras de ramas y árboles, exponerse a la luz y cosas que ya tratamos. Evitar la utilización de drogas o alcohol para disminuir los síntomas, esto sería ideal. Y este slide, esta diapositiva la incluí porque trata de
de la arquitectura del sueño, que es lo que les presenté antes en relación a los periodos y las etapas y el sueño REM. La arquitectura del sueño en la depresión se ve alterada, específicamente en lo que tiene que ver con el sueño REM, y las personas que tienen depresión pueden tener alteraciones en distintas instancias, en el inicio, por ejemplo, del sueño, también puede ser el inicio, a mitad del dormir o despertar precoz. En general suele ser inicio o despertar precoz, y en la mitad del dormir suele estar más relacionado con episodios de ansiedad. El tiempo total de sueño también puede modificarse. Múltiples despertares también pueden aparecer, y puede haber impacto en el sueño profundo, ¿sí? Y acá hay una serie de drogas que se están proponiendo como más efectivas para todos estos problemas. No voy a hablar de esto porque creo que ya debemos estar pasados del tiempo, pero bueno, estos son problemas del sueño que ameritan ser evaluados por especialistas en sueño. Estos son neurólogos y gente que se dedica a hacer diagnósticos, neurólogos especializados en problemas del sueño. Y algunos de estos problemas tienen que ver con superposiciones que se dan en esos estados de pasaje, cuando hablé de los estados del cuerpo y los estados del cerebro, de pasajes de REM a despertar, o de no REM a despertar. En estas transiciones se pueden dar situaciones como puede ser el sonambulismo, las conductas de ingesta, etcétera. Acá tenemos los problemas de ritmo circadiano que les mencioné, la fase adelantada, la fase atrasada, y los trabajadores por turnos rotativos, que todas las reglas de higiene del sueño para las personas que trabajan a la noche deben ser adaptadas, todo, desde el consumo de cafeína hasta las siestas. En personal que trabaja de noche, eso tiene que ser adaptado para que el estado de alerta se incremente cuando tienen que trabajar, y el estado de vigilia disminuya cuando están despiertos. Entonces, la gente, por ejemplo, que lo mismo para el jet lag, cuando uno sale de estos turnos rotativos, es importante a lo mejor usar anteojos oscuros porque uno necesita dormir, ¿sí? Entonces, no exponerse a la luz. En este caso, las reglas de higiene del sueño son totalmente diferentes. Y bueno, y acá vemos lo que habitualmente sucede es que las personas con problemas del sueño muchas veces recurren al consumo de alcohol o a las benzodiazepinas, que a veces son conseguidas o se las dan los amigos, la familia, etcétera. Y ambas cosas tienen, el alcohol impacta negativamente la arquitectura del sueño, además de en la salud general, y las benzodiazepinas hay que tomarlas con cuidado y por tiempos limitados. Y no voy a hablar sobre esto demasiado, pero cuando ya estamos hablando de insomnio, hay dos diagnósticos de insomnio posibles, es agudo y crónico, y para el insomnio tenemos factores que son de predisposición, o sea que tienen que ver con factores genéticos, pero también factores ambientales o sociales. Factores precipitantes, puede ser periodos de estrés, puede ser cambio de luz, puede ser aumento de la luz, porque hay gente que tiene problemas de sueño cuando empezamos a tener más luz en el verano. Y los factores perpetuantes son todas las conductas que nosotros adoptamos y que muchas, por ejemplo, quedarnos en la cama hasta que nos podamos dormir, o llevar las tablets a la cama cuando estamos con insomnio, o llevar nuestro celular y empezar a chatear con gente que está en otro rango horario, ¿sí? Porque no nos podemos dormir, y entonces lo que estamos haciendo es impactar nuestra retina con luz en los horarios en los que deberíamos protegerla de eso. Y eso es todo, y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Viviana. No me queda otra cosa que decir, que la exposición ha sido brillante.
un auténtico placer escucharte. Creo que nos lo has dejado todo muy clarito porque además, tratándose de términos tan científicos y técnicos, has sabido trasladárnoslo de una forma o divulgárnoslo de una forma muy llana que creo que nos ha quedado muy claro. En cualquier caso, desde ahora abrimos el tiempo para ruegos, preguntas o cualquier otra aclaración que preciséis. Recordad que podéis levantar la mano pinchando en el icono de la mano que tenéis justo en vuestra pantalla, abajo en el centro, o escribir vuestros comentarios en el chat. Así que cuando queráis. María, sí, ha levantado la mano. Cuando quieras, puedes abrir tu micrófono. Sí, María. Prende el micrófono, María. A ver si no, creo que puedo ayudarla yo. A ver. No te escuchamos o si lo prefieres puedes escribir en el chat. Ahora no veo a María. Bueno, creo que quizá deberíamos esperar un poquitín. ¿Alguna otra persona que quiera hacer algún comentario? Muchas gracias, Viviana. Fabulosa, dice Pilar Martín. Bueno, pues si nadie nos anima, voy a comenzar yo haciéndote una pregunta, Viviana. Me ha parecido muy interesante todo, como te he dicho, pero sobre todo especialmente la explicación desde el punto de vista evolutivo de por qué despertamos cuando tenemos por qué a las 3 de la mañana se nos abren los ojos en el caso de que tengamos algún episodio de insomnio, aunque sea agudo. ¿Tendrías alguna recomendación desde el punto de vista de la terapia cognitivo-conductual para, en los casos en que nos ocurre eso, poder intentar retomar el sueño? Ok. En realidad lo que hacemos, si esto está relacionado con un trastorno de ansiedad en serio, digamos que no es un episodio de ansiedad transitoria, lo que hacemos es trabajar sobre preocupación, ¿sí? En ese caso. Entonces trabajamos la preocupación con técnicas que tienen que ver con hacer exposiciones a la preocupación antes del horario de dormir para que no sucedan en el horario de dormir. Pero cuando es una situación transitoria, una posible intervención es siempre tener al costado de la cama sin luz, ¿sí? Algún anotador, y si tenés alguno de esas situaciones es escribir, ¿sí? Lo que se te apareció, porque a veces no se nos aparecen tampoco cosas que son asustantes ni preocupantes, pero se nos aparecen que me olvidé de poner las toallas en el secarropa, ¿sí? Entonces, y eso termina siendo perturbador para el dormir. Entonces, para quitar eso de nuestra atención, anotarlo. Hay otras técnicas también que se pueden hacer. Uno imaginar que lo escribe, lo pone en un papel y lo tira en un tachito de basura. ¿Sí? Esas son distintas técnicas que uno puede adoptar. Y la otra es, si esto está molestando mucho, es siempre antes, 1 o 2 horas antes de dormir, darse un intervalo de 10 minutos en el que anota todo lo que pueda llegar a preocuparle o incluso todas las cosas que le quedaron pendientes durante el día, ¿sí? Y que pueden llegar a despertarlo durante la noche. Entonces, dejar de alguna manera organizado todo lo que tiene que ver con la programación del día siguiente, eso también puede reducir la probabilidad de despertarnos a las 3 de la mañana. Y después hay una frase que me encantó de Huberman, que comenta, cuando a él le pasan estas cosas en la mitad de la noche, es algo, en español es, nunca le prestaría demasiada atención a cualquier pensamiento que se me aparezca en la mitad de la noche. ¿Sí? Esto quiere decir que cualquier pensamiento que aparece en la mitad de la noche está exagerado por la neuroquímica que nosotros estamos teniendo en ese momento.
Pero esto estamos hablando de situaciones que son transitorias, y hay gente que ya tiene temas de despertarse a las 3 de la mañana que están asociados a trastornos del ánimo o trastornos de ansiedad que necesitan otro tipo de abordaje, incluso a nivel médico, ¿sí? Muchísimas gracias, Viviana, muy, muy claro todo. Y muchísimas gracias por las recomendaciones. Bárbara nos dice, ha estado estupenda, muchísimas gracias, Viviana. Gracias a ustedes. Pilar ha levantado la mano, adelante Pilar, cuando quieras. Sí, estaba pensando, buenas noches Viviana, estaba pensando, y a todo el mundo, claro, que a mí eso de las 3 de la mañana, pues me llama mucho la atención porque eso de las emociones agigantadas, porque a mí lo que me pasa cuando me despierto a esa hora es que resuelvo un montón de problemas. Y no sé si esto también tiene algo que ver con la emoción agigantada o con ese estado de alerta, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mis pacientes y la mayoría de las soluciones se me ocurren cuando me despierto traca o estoy escribiendo algo y tengo que escribir, yo qué sé, un artículo, pues en ese momento se me... Y bueno, nada, quería... y claro, yo ahora te estaba escuchando y estaba pensando, digo, claro, a lo mejor lo estoy haciendo todo mal, porque a lo mejor estoy usando toda esa emoción agigantada para resolver problemas. Y bueno, No, pero es probable que lo que, no sé, pero estoy especulando, ¿sí? Estoy inventando. Es probable que lo que surge como solución de problemas, o sea, eso que te pasa a las 3 de la mañana es una solución de problemas, o sea, le encontraste ese eureka, ese momento eureka, y posiblemente tenga que ver con la plasticidad neuronal, con lo que está pasando a nivel de la reconfiguración de información que se produce durante el proceso del dormir. O sea, pensá que si vos introducís siestas cuando vos estás estudiando, de hecho se usa eso, introducir siestas o protocolos de yoga nidra cuando uno está estudiando, pero esto es otro tema, si quieren para otra charla, eso te puede favorecer la consolidación. De la memoria, claro, claro. Entonces, esto es muy interesante. Eso sí, pues yo quiero otra charla sobre eso. Sí, efectivamente, lo de introducir las siestas sí que ¿no? ¿Siestas de cuánto tiempo, por ejemplo, para el estudio? ¿Cuánto aconsejas tú? Mira, 30 minutos. hay un protocolo que, bueno, yo ahora cerré todas mis ventanas, habitualmente tengo todas las ventanas abiertas para compartir con los pacientes. El protocolo en N Non-Sleep Deep Rest es un protocolo que no lo puse tampoco porque está en inglés y hay mucha gente que habla español en esta charla. Pero ese protocolo es un protocolo en donde parece que te quedas dormido, pero no estás dormido, estás como entre despierto y dormido, y aparentemente hay evidencia de que ese protocolo produce neuroplasticidad, o sea que ese protocolo ayuda, ¿sí? Es producido por científicos, pero aparentemente cualquier protocolo asociado al yoga nidra, ese yo lo hago, el de NSER, y lo hago son 20 minutos y es realmente muy, muy bueno porque te despertás refrescada y supuestamente tiene impacto en... Bueno, de hecho, antes de la conferencia yo hice el protocolo porque este es mi horario de dormir, digamos. Este es el horario en el que yo ya empiezo a cerrar todas las persianas y las luces superiores, etcétera, ¿sí? Pero bueno, pero sí se puede introducir siestas como para mejorar la calidad de la información que recibís, digamos, y para que se consolide. Muchas gracias, Viviana. Muy interesante. Si me lo permites, Viviana, resulta muy curioso porque este protocolo, aparte de que es muy útil para las madres lactantes, que quieren aprovechar las siestas de sus hijos para descansar ellas, es muy útil, por cierto. Este protocolo yo lo suelo llamar la siesta de la abuela del pueblo. Y voy a explicar por qué. Antiguamente las abuelas se echaban su siestecita en las mecedoras en los pueblos
Y entonces se ponían de brazos cruzados y en una de las manos sostenían una moneda de 25 pesetas, que para los que somos así más antiguos, las monedas de 25 pesetas me refiero a las grandes, no las que tenían el agujero en el centro. Pesaban bastantes. Entonces, la abuela se relajaba y aproximadamente a los 18 o 20 minutos se produce lo que llamamos la hipotonía, característica de esas fases del sueño, ¿no? Eso es, la cabezadita, y es en ese momento cuando se cae la moneda y la moneda despierta, te despierta. Y es cuando a los 20 minutos se produce ese despertar en el que uno se siente más refrescado. Que Stevie lo explica también, que suele coincidir con aproximadamente las 8 horas posteriores al despertar, es decir, si me levanto a las 6 de la mañana, pues calculamos que 8 horas después se va a producir una hipofunción en el cerebro, ¿no? Que va a hacer que nos sintamos somnolientos. Ese es el momento genial para hacernos la siesta de la abuela del pueblo. Entonces yo lo recomiendo, yo también lo practico siempre que puedo. Hay quien lo llama meditación, además se puede facilitar claramente con el ritual de ponerse a hacer una técnica de desactivación, como es una relajación, centrándonos simplemente en los puntos de apoyo del cuerpo, ¿no? Eso ya facilita esto. Y si calculáis que a las 8 horas de haberos levantado lo podéis hacer, os lo recomiendo totalmente, ¿eh? Vos sabés que esto coincide con una cosa, lo que se sabe actualmente es que tenemos dos ciclos que se llaman ultradian cycles, que suceden en dos momentos del día. Uno es supuestamente de la mañana y estamos hablando en personas que tienen su curva de cortisol normal, ¿sí? Porque en la depresión las curvas de cortisol también se corren en el día y están más alertas a la noche, etcétera. Pero en la normalidad, esto sucede a la mañana y tenés un ciclo de 90 minutos. Después tenés una caída del cortisol que coincide con la siesta, ¿sí? Que es más o menos el horario que vos decís, y después tenés una subida nuevamente del cortisol más cerca de las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde. Entonces hay que aprovechar esas dos subidas del cortisol porque son los momentos en los que tenés mayor atención y mayor vigilia para poder incorporar información. Esto por un lado. Después, por otro lado, lo que decías de la hipotonía, cuando nosotros estamos en REM, supuestamente, lo que debe suceder es que te pones, el cerebro está activo y el cuerpo está inactivo, ¿sí? REM aparentemente tiene esa característica, o sea, tenés un cuerpo que está inactivo con un cerebro activo, y en ese momento es cuando aparece la hipotonía, es cuando supuestamente estás entrando en REM, ¿sí? Pero súper interesante lo de la siesta, la siesta de la abuela. ¿Cómo coincide con todo lo que después podemos encontrar en la neurociencia, ¿sí? A través de la investigación, que después termina afirmando las cosas que venían de la intuición? Eso es increíble. Es que la intuición, vamos, ya sabemos que hay una inteligencia llamada intuitiva, ¿no? Esas abuelas de los pueblos, qué listas son, de verdad. Sí, hay una mano levantada. Adelante, por favor, creo que es Verónica Sí, hola, buenas Cervera. tardes. Sí, Adelante. soy yo, Verónica Cervera. Mucho gusto a todos, un saludo. Muchas gracias, Viviana. Quería hacerte una pregunta respecto al insomnio y el yoga nidra y el pranayama, la respiración pranayama. A ver si habría alguna técnica de respiración que pudiera ayudar a inducir o a mejorar o a empalmar el sueño, digamos así, ¿no? En algún momento de estos horarios transitorios que a veces tenemos, ¿no? De 2 a 3 o de 1 a 2, ¿no? A ver si si me podrías ayudar con esta duda. Gracias. Hay una respiración que está circulando ahora, y estoy hablando desde lo que aporta Huberman, ¿sí? Como conocimiento. Hay una respiración que es una respiración que aparentemente baja automáticamente la activación, ¿sí? Y que a veces se usa también cuando uno está muy, muy ansioso. De hecho, yo lo usé antes de la charla, que consiste,
Va a ser difícil que se las muestre acá porque necesitaríamos estar en presencia, pero consiste en una inspiración larga con una corta inspiración y después una exhalación larga. En general, como regla, todo lo que tiene que ver con exhalar largo va a producir desactivación, ¿sí? Eso también se puede usar a la noche, digamos a las 3 de la mañana, pero digamos, es una de las cosas que se puede usar, y también el mandar el aire hacia la parte baja del abdomen es otra de las técnicas que se pueden usar. Creo que, no sé si la respiración que vos me estás diciendo no es una respiración que apunta a que es acá arriba. En general, cuando es arriba es activadora, ¿sí? Te va a poner más en foco. Todo lo que es hiperventilar, o sea, si vos empezás a hacer esto, vas a empezar a aumentar la frecuencia cardíaca y te vas a poner más en alerta. Lo que tiene que ver más con exhalar más, o sea, hacer y exhalo más, me va a tender a bajar. Pero es como complicado que te lo explique acá, pero la idea sería, siempre cuando exhalas largo, vas a lograr una desactivación de todo lo que es el componente de alerta. Muchas gracias, muy amable. Un saludo. Muchas gracias, Verónica Cervera. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta? Bien, pues lo vamos a dejar aquí y os recordamos a todos que esta charla ha sido grabada y que a partir de mañana o como muy tarde dentro de 2 días podréis disfrutar del vídeo en la página web Dispasante, en el apartado Media Vídeos. Muchísimas gracias, Viviana. Ha sido de verdad muy enriquecedora tu conferencia y toda la información que nos has aportado. A ver. Mabel, muchas gracias, Viviana, súper interesante. Avisas si das otra charla. Os avisaremos, ¿eh? Os avisaremos. En el próximo ciclo, además de conferencias del año que viene, Viviana vas a hacer alguna otra charla también. Margarida, muchas gracias, Viviana. Bien, Viviana nos dice a todos gracias, muchas gracias. Abrazo. Pues un auténtico placer, Viviana, haberte tenido aquí. Y os recordamos que el ciclo de conferencias continúa y que la próxima conferencia la impartirá nuestra querida sexóloga Pilar Martín Pito. Será el 24 de noviembre a las 8. Pilar nos va a hablar sobre las principales preocupaciones que los padres de hoy en día se encuentran con la gestión de la web por parte de sus hijos. Las contradicciones del actual fácil acceso a cualquier tipo de información que hacen que los jóvenes se conviertan en un sector de riesgo, y nos ayudará a saber cómo actuar para controlar pues todo lo que son los accesos al sexo, a los contenidos sexuales en la web por parte de nuestros hijos menores. Así que no os la perdáis, estamos en contacto. Recordad que tenemos una página web, que en ella aparece también Viviana en el directorio de profesionales, en concreto en el apartado de psicólogos, y que ahí tenéis también los datos de contacto de Viviana, donde pasa consultas, su correo electrónico, si queréis hacerle alguna pregunta o algún comentario, dado que Viviana es una experta en este y en muchos otros temas. Entonces, estamos a vuestra disposición desde Dispasante. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y que tengáis muy buenas noches. Chao, bueno, gracias. Gracias a ti, Viviana. Chao. Adiós.